Saludos cordiales. Estamos comenzando una clase más, la asignatura Ontología de la carrera de Filosofía. En esta clase vamos a dar inicio a la unidad 4 sobre la ontología de la existencia. Vamos a abordar un tema sobre Heidegger y la cuestión del ser. En esta clase vamos a hablar sobre el ser y tiempo, una obra de Heidegger, y vamos a abordar los temas sobre la pregunta por el ser, distinción entre ser y ente, el ser ahí como punto de partida. Entonces, Martin Heidegger fue un filósofo alemán, discípulo de Edmund Husserl. Su indiscutible preeminencia dentro de la filosofía continental se ha visto marcada siempre por la polémica, sobre todo la de su adhesión al régimen nacional socialista, manifestada en el discurso que pronunció en la toma de posesión de la cátedra en la Universidad de Friburgo, 1933. La obra de Heidegger suele entenderse como separada de dos periodos distintos. En el primero viene marcado por ser y tiempo, lo que nosotros vamos a ir analizando en esta clase. Y en la segunda etapa de su pensamiento, el filósofo estudia la historia de la metafísica desde Platón como proceso de olvido del ser y como caída inevitable en el nihilismo. En esta cuestión de Heidegger y la cuestión del ser, desarrolla su actividad filosófica dentro del ámbito de la fenomenología de Husserl. Sin embargo, en 1927 publica su primera obra importante, Ser y Tiempo. Incluye en ella una crítica radical de la subjetividad trascendental husserliana. Según Heidegger, Husserl pretende establecer como dato más simple y evidente la conciencia pura e imputable del sujeto que constituye el mundo y hace posible toda significación al darle a todo objeto su carácter de objeto, una unidad y un sentido más allá de su ser espacial y temporal. Pero Heidegger considera que esta conciencia pura e inmutable enfrentada a los objetos no es el dato más simple y originario, sino una ilusión generada por el conocimiento teórico, el cual introduce en la vida natural la relación objetivamente sujeto que tiene delante un objeto, en que consiste su propia estructura, y con ello deforma esa vida natural o espontánea, impidiendo el acceso a su auténtica fuente de significación. Al hecho de que cada yo se encuentra consigo mismo en el mundo, en aquello en lo que vive o de lo que se ocupa, en el hallarse inmerso en un proceso temporal e histórico constituido por unos todos de significatividad o todos de útiles, dentro de los cuales él está en continua actividad, comportándose, existiendo. Lo primario que se trata de entender no será accesible desde los conocimientos de un sujeto acerca de los objetos, ni siquiera desde los actos del sujeto sobre los objetos, sino desde los comportamientos del sujeto, que incluyen tanto a los objetos como a lo que el propio sujeto experimenta en sí mismo. El punto de partida tiene que ser el análisis de la actividad práctica de la vida. Entonces vamos a ir viendo cada uno de lo que se encuentra, los puntos dentro de la obra Ser y Tiempo. En este caso, la pregunta por el ser. El Ser y Tiempo de Heidegger hace la pregunta por el sentido del ser, por el sentido de aquello que determina a los seres como seres y hace posible que sean entendidos por el sentido de la capacidad de encontrar sentido a todo lo que existe. Cuando algo existe decimos que es. Yo soy, él es, la mesa es, la lluvia es. Pero ¿qué queremos decir exactamente con esto? ¿Cómo es posible que algo sea? ¿Qué es el ser? Heidegger reconoce que
Esta pregunta ya se la ha hecho toda la tradición occidental, pero añade que se la ha hecho de un modo erróneo, pues siempre se ha pensado sobre el ser como si fuera algo que está delante, como presencia constante, y por lo tanto se ha pensado a partir de un determinado modo temporal, a partir del presente, haciendo caer la decisión sobre el sentido del ser dentro del ámbito temporal, sin cuestionarse siquiera si esto es posible, y descartando de ese sentido del ser la experiencia del cumplimiento de la vida de todo ser humano, que no es mero presente, sino que es una experiencia fáctico-histórica. La existencia propiamente dicha, un continuo proyectarse hacia el futuro desde un pasado, un continuo hacer planes e intentar cumplir la meta de la obra será así comprobar si el tiempo es un horizonte posible para comprender el ser, si el ser se ha de dar necesariamente con el tiempo, y de paso intentar mostrar que esta búsqueda del sentido temporal del ser solo se puede realizar desde la aclaración de la existencia fáctica de los seres humanos, los únicos para los que hay ser. También veamos la distinción entre ser y ente. Nuestro filósofo comienza distinguiendo entre ser y ente. Ser es lo que determina el ente en cuanto ente, lo que hace que un ente sea, y ente significa cosa o algo que es. Por ello, todo ente presupone el ser, que no puede ser pensado como un ente más, como una cosa, un objeto, sino que es una especie de horizonte significativo desde el cual toda realidad, todo ente es siempre visto. De ser es pues la idea no captada conceptualmente de la metafísica, que la metafísica supone sin tematizar. Es una idea indefinida de la que no tenemos en principio ningún contenido que la precise, pero que está actuando desde el momento en que hay entes, cosas que son. Es un significado anterior a todas las distinciones de la tradición que la tradición ha efectuado sobre los entes y que han dado lugar a las diferentes ciencias o saberes. Primero los entes son, tienen ser, las cosas existen, y presuponiendo esto las diferentes ciencias acotan un ámbito de ser, un grupo de entes, y los estudian. Por ejemplo, la física estudia los entes o cosas que se mueven y alteran, la matemática estudia los entes o cosas numéricos, la historia estudia cómo se han comportado, lo que ha sucedido a un grupo de entes llamados seres humanos. Y por último, vamos a ver el ser ahí como punto de partida. Si la cuestión del ser es prioritaria sobre las otras, si no se puede derivar en ninguna cuestión anterior, pues cualquier ente o cosa que veamos ya es. ¿Cómo abordar entonces el ser? ¿Cómo sería posible la ontología o cuestionamiento acerca del ser? Heidegger indica que el ser será abordable si partimos del ser humano, único ente que se pregunta por el ser. Todos los entes son, todas las cosas tienen ser, pero solo un grupo de entes, los seres humanos, preguntamos por el ser. Y ello indica que tenemos una cierta precomprensión de él, una comprensión confusa y poco clara, ya que preguntamos por el ser sin que acabemos de ver exactamente por lo que preguntamos, pero real, pues en caso contrario no podríamos ni tan siquiera hacernos la pregunta. Nadie se imagina, por ejemplo, un caballo o un árbol preguntándose por el ser. El ser humano, dice Heidegger, será ahí único ente que entiende el ser, que ve su vida afectada por el ser que existe, y lo que tenemos que hacer para intentar alcanzar un conocimiento lo más claro y preciso del ser es analizar ese rasgo especial del ser humano o ser ahí. Aclarar esa vaga comprensión que poseemos del ser. Se trata de distinguir entre lo existentivo u óntico del ser humano, aquellas propiedades o aspectos que posee en cuanto a un ente más. Y lo existencial ontológico, aquellos elementos que se refieren al ser humano en tanto condicionado por su comprensión del ser, aquello que lo convierte en un ser ahí y que es lo que nos interesa. Bien, para ir cerrando, entonces Heidegger lo que hace es realiza
como hemos visto, la verdadera distinción entre el ser y el ente en su obra Ser y Tiempo. Ser, entonces, es lo que determina al ente en cuanto ente, lo que hace que un ente sea. Y ente significa algo que es, significa una cosa o algo que es. Bien, entonces de esta manera cerramos la clase de hoy y nos reencontramos en la próxima clase.